Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estos ricos rollitos a los 4 quesos, procederemos de la siguiente manera. Para empezar, pondremos a calentar en un cazo 200 ml de leche. Mientras se va calentando esta leche, en un recipiente pondremos 200 ml de leche más y añadiremos 1 y 2 cucharadas de maicena. Volviendo al cazo del fuego, añadiremos un poquito de sal a esta leche y añadiremos un sobre de 200 gramos de 4 quesos. A fuego medio vamos mezclando para que estos quesos se nos derritan. Y al cabo de un par de minutos ya tendremos la textura que buscamos. Y seguidamente a este cazo le vamos a añadir los 200 ml de leche que teníamos mezcladas con la maicena. Removemos. Cuando empiece a espesar estaremos un minutito más mezclando. Y llegado a este punto ya podemos parar el fuego y reservar. Tenemos la posibilidad de dejarlo unas 3 horas para que pierda calor en el refrigerador, o tenemos la posibilidad de reservarlo en el refrigerador durante toda una noche. Yo lo he dejado todo en una noche y al día siguiente he seguido con la receta. Ahora pondremos en un bol una taza de harina con un poquito de sal y añadiremos un poquito más de media taza de agua caliente. Mezclaremos bien. Y tenemos que ir a buscar una masa con esta textura, una textura semilíquida. Esta masa será la que vamos a utilizar para hacer los rollitos. En una sartén con un poco de aceite caliente iremos poniendo pequeñas cantidades de la masa para hacer los rollitos. Con estas cantidades me han salido a mí unos 7 rollitos. Ahora cogeremos el recipiente donde habíamos reservado el queso y cortaremos pequeñas porciones. Y esta porción la vamos a colocar en la masa para elaborar el rollito de queso. Con práctica cada vez nos queda un poco mejor. Una vez ya los tengamos elaborados todos, pasaremos a freírlos en abundante aceite caliente. De esta manera los podemos dorar a gusto. Y cocineras y cocineros del mundo, ya tendremos listos estos ricos rollitos con queso dentro, que será una gozada comerlos. Espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy: el diablo siempre se lleva de vuelta sus regalos.